Yo quiero emplear estos breves minutos en recalcar algunos puntos, 6 puntos, que me parece que son nudos en la cuestión de Malvinas y también pueden ser extensibles al tema del petróleo que hoy está candente en la política nacional. El primer punto para analizar Malvinas, en nuestra opinión, el punto de arranque, es analizar en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo de países iguales, comprensivos, razonables, que aceptan las razones de los otros y si son injustas sus posiciones las cambian. O vivimos en un mundo donde un puñado de potencias imperialistas se disputan ese mundo a expensas de los pueblos, países y naciones oprimidas. Nosotros creemos que es esto último lo que ocurre. Basta ver que nosotros declaramos el despojo y fue un escándalo, y Estados Unidos estuvo a punto de declarar y nadie dijo que no, le iban a hacer el castigo infinito que nos hicieron a nosotros. O basta ver cómo Grecia es hoy un protectorado, o basta ver claramente la posición del grupo de agresores sobre Irak, sobre Afganistán y las amenazas de agresión sobre Irán, o lo que los rusos hicieron en Chechenia, o lo que los chinos hacen en el Xinjiang. Así que nosotros creemos que el primer punto es entender que ese es el mundo en que vivimos. Era en la época de Malvinas el mismo mundo, nada más que allí disputaban dos superpotencias, una socialista de palabra e imperialista en los hechos, otra supuestamente democrática de palabra e imperialista en los hechos. Y en ese mundo, Argentina es un país dependiente. Yo digo, y nosotros pensamos un país dependiente, no un país capitalista dependiente, donde la dependencia es un rasgo, sino dependiente, que es lo esencial. No un país subdesarrollado o un país en vías de desarrollo, que son términos que son subproductos del desarrollismo, que sería con creer que Argentina es un niño que con una inversión extranjera irá creciendo y desarrollándose. En Argentina, lamentablemente, con esta situación de dependencia no es un niño, es algo así como un enano que tiene problemas genéticos que si no los cambiamos de fondo no vamos a poder crecer. Este es para nosotros el primer punto nudo para empezar a tratar en el tema Malvinas. El segundo punto, y en el contexto del anterior, es que para nosotros la causa de Malvinas es una causa justa, porque es un reclamo argentino en un caso de colonialismo. Yo viví mi juventud en la época en que la izquierda, el progresismo, el patriotismo, el antiimperialismo tomaban como bandera la lucha contra el colonialismo. Y a veces suena sorprendente que gente progresista ve con tanta frialdad el tema de que Argentina es un país dependiente, desgarrado por la disputa entre distintas superpotencias y con distintas potencias y con una parte de su territorio ocupada por una potencia colonial. Porque esa es la verdad de lo que es Argentina y de lo que fue Argentina, a pesar de que Menem nos quiso sumir en el sueño del primer mundo. Lo notable del caso es que no necesitamos hablar de pruebas nuestras. Malvinas es un caso de colonialismo por reconocimiento de los británicos. Cuando en la resolución 1514 del 60 las Naciones Unidas invitaron a sus miembros que la conformaban a declarar los territorios que colonizaban para independizarlos, Inglaterra por propia determinación presentó 43 casos, entre los cuales presentó Malvinas. Malvinas es un caso colonial de mucho antes también, porque ya en 1946, en los comienzos de las Naciones Unidas, Inglaterra la presentó como territorio no autónomo bajo su control. Por lo tanto, es un caso de colonialismo y es una causa justa porque el colonialismo es delito de lesa humanidad. Después, Inglaterra, por supuesto, quiere decir que el tema de la ocupación es la independencia de los Kempers. Y entonces en el 65 las Naciones Unidas vuelve a decir que es un caso entre Argentina y el Reino Unido. No dice es un caso entre Argentina, el Reino Unido y los Kempers. Y dice los intereses de los Kempers, Inglaterra interpreta los deseos que son su deseo de independencia. Y en el 67 intenta hacer una elección en Gibraltar, cosa que es denegada por las Naciones Unidas. Entonces quedan conformadas dos situaciones: países totalmente ocupados, cuya solución es la independencia, y países a los que se les cercenó una parte de su territorio, cuya solución es la devolución de ese territorio usurpado.
Así que el segundo punto es que es una causa justa. Nosotros reivindicamos el patriotismo y decimos patriotismo, y lo hemos hecho incluso en publicaciones, porque para nosotros el patriotismo es el nacionalismo de los países oprimidos, en contraposición y a diferencia del nacionalismo de gran potencia que, por ejemplo, podíamos encontrar en la Inglaterra de la Thatcher. El tercer punto, que para nosotros es un nudo en la cuestión Malvinas, es que la guerra, y este es un gran punto de discusión, es que la Malvinas fue una guerra justa. Nosotros tenemos alrededor, o yo tengo en todo caso, para no hacer que Santiago Pacheco comparta toda mi posición, una posición leninista y maoísta al respecto. La guerra de cualquier país oprimido del mundo contra un país opresor imperialista es una guerra justa, independientemente de quién la inicie, de quién gobierne cada uno de los dos países y de quién y de cuáles fueran los objetivos mismos de esa guerra. Si hoy Puerto Rico se rebelara contra Estados Unidos y empezara primero la acción y estuviera gobernado por una dictadura, sería una guerra justa. Y si Puerto Rico se le ocurriera reclamar la Estatua de la Libertad, nosotros la apoyaremos también, porque ha robado mucho más que la Estatua de la Libertad el boriken que habla la canción. Bueno, por lo tanto, este es un punto fundamental para nosotros, es un punto muy en discusión. Creemos que no hay argumentos ni subterfugios legales que puedan ser para Inglaterra una guerra justa de la guerra de Malvinas. Independientemente de la dictadura del 82, independientemente de quién inició la guerra, porque podríamos decir que la primera provocación fue inglesa al hacer una ocupación colonial, y la agresión fue inglesa al violar el cese del fuego del Consejo de Seguridad que la propia Inglaterra integra con derecho a veto. En cuarto lugar, o cuarto punto, el primero era el mundo, el segundo era que la causa era justa, el tercero es que la guerra es para nosotros una guerra justa, es que la causa de Malvinas e Isla del Atlántico Sur es inclaudicable para nosotros. Como nos ha dicho una vez un coronel del ejército llamado de Guernica, Malvinas es como un portaaviones gigante, es como una pistola amartillada contra el corazón de una Argentina independiente. Es decir, no se puede imaginar que Argentina sea independiente con esa amenaza militar, que además tiene expresiones concretas de avance constante, como acá se ha dicho, que se extiende en el mar y que va armando un dispositivo estratégico que va más allá de nosotros, que es el control militar del Atlántico Sur. Nosotros tenemos una base, un aeropuerto del tamaño del Jorge Newbery en el paralelo 42, del cual es dueño Lewis, un ciudadano terrateniente inglés, con la autorización del Ministerio de Defensa argentino cuando era ejercido por la ministra Garré, donde pueden aterrizar en 2 horas los aviones británicos que se encuentran en Malvinas y partir el territorio continental argentino en 2. Porque Malvinas es un núcleo de avance sobre el territorio continental, y no solamente sobre Argentina, y es un avance en el sentido de controlar militarmente la región. Malvinas hoy es la base extranjera más grande de América. Y no tiene la respuesta de los sectores patrióticos, antiimperialistas, progresistas que debiera tener la más grande base naval militar imperialista extranjera en América Latina. Una periodista de escaso vuelo y de menor cesera, en mi opinión, dijo que no valía pelear por 2 rocas, dijo si al menos fuera Cancún, dijo en televisión. Una de los firmantes del movimiento 17. Bueno, nosotros lamentamos su desconocimiento. Malvinas es mucho más importante que Cancún, junto con la isla Ascensión y la Diego García en el Índico. La Ascensión en el norte, ahora han hecho un aeropuerto en la Santa Elena, constituye un trípode donde se controla la confluencia Índico-Atlántico y Atlántico-Pacífica.
Yo he tenido oportunidad por razones de trabajo estar en Panamá, me mandaron a hacer una cuestión de trabajo y me escapé del trabajo, me fui a ver el canal. Y cuando uno mira el canal entiende el peligro nuestro, porque ese canal, como decía mi abuela, los barcos entran chico de sisa, ¿no? Los llevan muy justito. Yo vi pasar buques de tipo turístico. Obviamente uno puede pasar un gran petrolero, que se llama precisamente por eso Port Panamá, y del lado Pacífico que yo vi, los cargueros de 12.000 containers se dividen en 3 cargueros de 4.000 para poder pasar el canal. Y cuando uno lo mira, porque es una escalera de agua, entra el barco, se cierra la compuerta y así sucesivamente y baja, un misil de baja calidad destruye ese canal en poco tiempo y no se necesita un gran dispositivo militar. Por lo tanto, si ustedes van a internet y buscan el documento Santa Fe 4, que es de los teóricos de Bush padre e hijo, van a encontrar que dice que la nueva estrategia debe revalorizar el papel de la confluencia de los dos océanos al sur del continente. Es decir, están mirándonos a nosotros. Y lamentablemente que aquellos que creen que mirando para otro lado van a tener algo que todos queremos, que es la paz, se equivocan, porque eso mismo piensan las otras potencias y todos están pensando en la confluencia de los océanos, porque es clave desde el punto de vista económico y fundamentalmente desde el punto de vista militar. Y entonces, mirando la paz, vamos a encontrar que nuestro territorio va a ser dividido y va a ser pasado por ejércitos de ocupación extranjeros que, como podemos ver cómo actúan en Irak y en Afganistán, están fuera de toda ley cuando actúan, y actúan usufructuando el territorio y desangrando a los pueblos por donde transitan. La quinta posición, la quinta cuestión que me parece importante destacar es que respecto a Malvinas hay 3 posiciones. Una, la de los 17, que ya hemos hablado, que es una casi rendición incondicional. Por supuesto que se suele decir que es la posición de los ingleses. Yo diría que es una de las posiciones de los ingleses. Si están en situación apretada, van a un país satélite integrado, como sería un Puerto Rico del Reino Unido. Pero la posición que ejecutan los ingleses en la práctica es la ocupación y la expansión permanente, el diálogo infinito y alargar en el tiempo porque ellos controlan su territorio. Nosotros hemos puesto en la revista el discurso de donde sale lo de Paraguas, que es un funcionario inglés que lo dice en el Parlamento y dice, bueno, vamos a tener que discutir, vamos a tener que hablar de economía y a lo mejor hacemos que compartan algo de las cuestiones de negocio con los argentinos. No vamos a poder hacer todo el negocio sin que los argentinos estén en la discusión, pero esto se hará, dice, bajo el paraguas de nuestra soberanía. No dice de soberanía, dice de nuestra, de la de ellos, porque ellos son ocupantes. La discusión infinita nos lleva más que al mantenimiento de la ocupación. Entonces hay una segunda posición que expresa el gobierno, que dice que es una causa justa, dice que es una guerra injusta comparable a lo de la represión, lo cual es confuso. En ese Santiago Pacheco hay aquí algunos de los veteranos de Malvinas que son muy estudiosos además y que no aceptarían que se diga de ellos que son víctimas de lo que hicieron con sumo coraje. Uno de ellos civiles que, como decía el teniente coronel Filippo, hay que tener coraje para ir a una guerra sin armas, ¿no? Entonces el tema es que si uno dice causa justa y no dice guerra justa y no dice que va a tomar las medidas que debe tomar, se transforma en un diálogo infinito y la causa justa es testimonial. Nosotros pensamos lo que acabamos de decir, causa justa, guerra justa, derecho irrenunciable. Nos han dicho, ¿por qué no golpeamos juntos con el gobierno contra estos 17? Nosotros dijimos que no tenemos ningún problema en golpear juntos con cualquiera. Lo que pasa es que queremos que cualquiera golpee. No parece que golpee cuando hace la expropiación de Repsol y se olvida de que la British Petroleum es dueño del 60% de la segunda empresa petrolera del país, que es la Pan American Energy. No parece acordarse de eso cuando esa ley de que se habló acá de Pino Solana hace 8 meses que está sin promulgar. Y lo que es peor, uno tiene la sospecha que es porque no quieren derogar los tratados de Londres y Madrid y el acuerdo bilateral con Inglaterra, porque sin esa derogación, esa ley es letra muerta, porque hay un acuerdo bilateral que dice que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer. Entonces uno sospecha que a veces hay un doble discurso. El sexto punto y último punto es la pregunta del millón. ¿Se podía ganar? Se dice siempre, ¿no? ¿Cómo va a ganar con una dictadura?
dictadura. Claro, nosotros creemos que lógico, con esa política y con esa línea militar no se podía ganar. Pero guarda que no fue un paseo para los ingleses como ellos mismos dicen. Guarda que en las memorias del almirante Woodward dice, si viene el invierno, siento el aliento de los Algi en mi cuello. Porque el tema es que todos advierten, es que si la guerra se prolonga, como en toda guerra popular prolongada, lo que ha ocurrido siempre es la derrota de una potencia imperialista. Entonces guarda que el problema no es decir, lo dirigía, digamos, ubiquémonos en el 82, una gran movilización popular, un gran apoyo latinoamericano, y la cuestión es decir, la dirige Galtieri y yo me voy a mi casa. Nosotros elegimos en ese momento, aún siendo recientes presos salidos de la cárcel, hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para que esa guerra se prolongara. ¿Por qué? Porque la prolongación de la guerra permitía popularizarla, permitía organizar al pueblo, permitía extender y organizar el apoyo latinoamericano, permitía participar como se ofreció a fuerza de países latinoamericanos y permitía que esa división del ejército que se produjo posteriormente no se hiciera bastardeada y manoseada por sectores incluso procesistas que después la reprimieron y ensuciada por la cuestión de la ley de obediencia de vida, sino que se hubiera producido esa fractura en el seno de la prolongación de una guerra patriótica a la cual debíamos profundizar, y nosotros hicimos todo lo posible para que así fuera. Es decir, en ese momento cabían dos posiciones: luchar por la victoria o trabajar para la derrota, como hicieron los sectores biolobidenistas, como hizo Camillón, Fraga y otros que se reunían en la Embajada de Estados Unidos para pactar qué se iba a hacer en la Argentina después de la derrota de la Argentina en la batalla de Malvinas. Nosotros no hicimos eso, ni fuimos como la presidenta a festejar el 14 de junio. Nosotros creemos, como decía Silenzi de Stagni, que la Argentina tiene, en ese momento, en un libro que se llamaba Malvinas y Petróleo, tiene una opción de hierro. O seguimos el camino del 2 de abril hasta las últimas consecuencias, o seguimos el camino de la derrota del 14 de junio hasta las últimas consecuencias. Nosotros elegimos el primer caso. Y para terminar, esto me liga al tema del petróleo, porque hay una cierta analogía que se puede hacer con este tema que ha surgido por una medida que ha traído este gobierno, el cual nosotros seguimos pensando lo mismo que pensábamos, porque no creemos que haya elementos para cambiar la caracterización. No se trata de un gobierno que exprese a una burguesía reformista como en la época de Perón, sino se trata de un gobierno de burguesía intermediaria que paga la deuda externa, permite la megominería, permite la explotación en este territorio de quienes explotan las Malvinas, deja indemne después de explotar, de expropiar a Repsol, a la British Petroleum, que nació como una empresa vinculada a la Marina Británica de guerra desde la Primera Guerra Mundial. Así como no embellecimos nosotros a Galtieri en la época en que luchamos porque la guerra se prolongara, no embellecemos a este gobierno y estamos de acuerdo, por supuesto, así como estuvimos de acuerdo en la recuperación de Malvinas, en la recuperación del petróleo que es nuestro. Y vamos a hacer lo posible para que esto se convierta en una guerra prolongada también para la recuperación del petróleo, para lo cual hace falta organizar al pueblo, y estamos promoviendo la organización de una revitalización del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo Argentino, que presidía Silenzi de Stagni, pero como un movimiento nacional y federal, donde participan los que trabajan, los que están en el campo, los que están en las aulas, los que están en cada lugar, en cada pueblo, en cada provincia, en cada facultad y en cada escuela, porque esto, si no lo toma el pueblo en sus manos, va a ser una nueva derrota. Y nosotros queremos, así como luchamos porque Malvinas sea un triunfo, vamos a luchar porque la guerra del petróleo también sea un triunfo. Por último, quiero recordar que en la batalla de Ayacucho, allá en 1824, que dirigió el general Sucre, que apenas tenía 29 años, había un general subordinado que tenía 24 años de edad. Era un militar de carrera, hizo un discurso de militar de carrera y adelante le dijo a sus soldados: adelante y paso de vencedores. Esa es la consigna que nosotros vamos a tomar en Malvinas y en la guerra del petróleo y en la guerra por la defensa del patrimonio nacional argentino.